investigación para el fomento de educación en tecnología metabólica y soy editor de una revista de cálculo. Vamos a ver este tema que es bastante pesado y verdaderamente se siente como fragmentado en los diferentes libros. Si ven el Guyton, el TGR, el Galito Constancio, el Gano, etc., vemos que está un poco fragmentado todo, es un poco difícil de entender, pero aquí lo traje de la manera más sencilla posible, sin perder su importancia. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver el sistema de angiotensina-aldosterona, vamos a ver el sistema calcitinina, la eritropoyetina y lo que es la prostaglandina y cómo actúa porque hasta ahora hemos hablado mucho del riñón acerca de cómo es la filtración, su anatomía, su estructura, de sus diferentes porciones, pero es también un órgano endocrino, es decir, que interviene hormonas tanto local como a nivel sistémico. Primero, hablemos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esto ya lo hemos visto como el sector que se lo ha comentado varias veces y me imagino que en la primera clase vieron lo que era el aparato yuxtaglomerular. Es importante recordar cómo está formado esto. Este está formado principalmente por la arteria aferente y eferente glomerular que entra en contacto con la porción distal del túbulo glomerular y forman en la porción distal, se crean unas células especializadas, como pueden ver acá, que tiene el nombre de mácula de Edison. Este tiene 15 receptores que vamos a explicar próximamente. Así que también una parte especializada que es el núcleo vascular en conjunto con una anexo que se llama células yuxtaglomerular. Importante diferenciar con el aparato yuxtaglomerular de las células yuxtaglomerulares como tal. Ahora continuamos. Hablamos del primer componente de este sistema, que es la renina. Puede tener la renina, sí, los dos como su nombre lo dice. ¿Qué es la renina? La renina es principalmente una hormona, ¿ok? Y específicamente una antiproteasa, ¿ok? Esta es su principal función, es transformar la angiotensina en una angiotensina. Esta tiene una vida media bastante considerable, aproximadamente entre 30 a 60 a 80 minutos, y tiene de una sustancia precursora, que es la preprorenina y la prorenina. Esta es sintetizada principalmente en las células yuxtaglomerulares. Tiene técnicas principales, que estimulan su secreción. Tenemos mecanismos como la disminución o los cambios en cuanto a la bulimia, por ejemplo, una disminución de la presión arterial, aumenta la secreción renina. Tenemos el aumento excesivo de la secreción de la absorción de sodio y cloro en la parte de la absorción gruesa de la sangre descendente, así como también en el sistema nervioso autónomo, exactamente el simpático, mediante receptores beta. Ahora vamos a esta, la renina debe tener realmente expresiva y que transforma la angiotensina en angiotensina. Ahora, hablemos de la angiotensina. Es una alfa-globulina sintetizada principalmente en el hígado. ¿Okay? Esta verdaderamente no tiene función como tal, simplemente tiene función de ser un sustrato de la renina. Y básicamente el mismo es cuando esta a través de la renina se transforma en angiotensina 1, esta tampoco tiene una función per se, sino que es un sustrato para otra enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Okay? Esta tiene una vida bastante corta, de aproximadamente de segundos hasta 1 minuto. Se transforma inmediatamente de angiotensina 1 a angiotensina 2. Ahora, ¿qué es la enzima convertidora de angiotensina? Tenemos que enzima peptidasa, que se encarga de, ya hemos dicho muchas veces, angiotensina 1 y angiotensina 2, y no se localiza en la superficie de las células endoteliales pulmonares. Es decir, alguna enfermedad pulmonar puede afectar la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2. Ahora, ¿qué es la angiotensina 2? Ahora sí, esta es hormonalmente activa, ¿ok? Y se encarga principalmente de convertir, de hacer acciones de vasoconstricción, así como también de secreción de aldosterona. Tiene una vida media aproximadamente de 1 a 2 minutos y se degrada a través de la angiotensinasis.
hace, es importante que conozcan que la angiotensina 2 tiene un feedback negativo, ya que al producirse en altas cantidades, inhibe la secreción de renina. ¿Por qué? Porque, digamos, la renina termina así, con una enzima que nos contra, llega hasta angiotensina 2, pero hay un momento donde hay demasiada angiotensina 2 y le dice a la renina, ya tenemos suficiente, ese es el feedback negativo. Y luego, mediante una aminopeptidasa, que la aminopeptidasa se transforma en angiotensina 3, van a leer un estudio, que puede haber angiotensina 3, 4, 5, 6, 7, que tienen poca función verdaderamente, y la que podemos decir más problemática es angiotensina 3, que se dice también activa y posee alrededor de menos de un 40% de la potencia de la angiotensina 2. Incluso hay literaturas que dicen que tiene alrededor de un 10%. Pero la diferencia clave es que la angiotensina 2 tiene más potencia vasoconstrictora, pero la angiotensina 3 tiene igual potencia en la liberación o secreción de aldosterona, un mineralocorticoide que ya vamos a explicar próximamente. Ahora, hablamos acerca de cómo actúa, pero tenemos que hablar acerca de sus receptores, ya que la angiotensina 2 tiene receptores que son el AT1 y el AT2. Verdaderamente el AT2 tiene funciones en la vida fetal y no es tan relevante en un adulto. Tenemos que hablar de AT1 específicamente. Tenemos el AT1A y el AT1B. El AT1A se actúa principalmente a nivel del endotelio y el AT1B actúa principalmente en la corteza suprarrenal para la liberación de aldosterona. Ok, vayamos un poco a hacer más pequeño. Este receptor AT1 es un receptor transmembrana de 7 subunidades, imagino que recuerdan de bioquímica, acoplado a proteína G. Esta acción tiene tanto efectos tubulares como efectos hemodinâmicos. Los efectos tubulares específicamente se dan cuando se cinde la proteína G en proteína G alfa S y proteína G alfa I, que lo que hace es activar la deshidratosa que transforma el ATP en AMP cíclico, que termina por activar ciertas citoquinas como la una enzima que fosforila diversos sustratos para crear su acción. ¿Cuál es su acción? Principalmente es estimular la bomba sodio-potasio a nivel vasolateral, también que el transporte sodio-bicarbonato a nivel vasolateral, así como también estimula la absorción de sodio y bicarbonato a nivel luminal. Ahora, los efectos hemodinámicos. Los efectos hemodinámicos se logran igualmente con la proteína G con otra vía, que es la proteína G alfa U. Esta lo que hace es activar la fosfolipasa C, que transforma el fosfolípido de la membrana en fosfolidilinocetor disulfato y también glicerol. Esto aumenta las concentraciones intracelulares de calcio, así como también activa enzimas como la PKC. ¿Okay? Ahora, si hace un efecto de vasoconstricción arterial eferente, importante, efecto cronotrópico positivo, que luego lo van a ver en la clase de cardíaco, y la secreción de la misma de aldosterona y de hormona antidiurética, que es un dipsinógeno. Ahora hablemos de los efectos tubulares. Específicamente, como ya dijimos, estimula la bomba de ATPasa en el vaso lateral, estimula el intercambio de transporte de bicarbonato y sodio vasolateral y estimula el intercambio de sodio y hidrogeniones en la parte luminal. Aquí lo podemos ver en esta célula. Aquí tenemos el capilar peritubular, tenemos acá la célula, que es el lado vasolateral y el lado luminal. Aquí vemos cómo la angiotensina se une a su receptor AT1 y estimulando la bomba sodio-potasio, así como también por transporte de sodio y bicarbonato para su absorción. Y luego tenemos la parte luminal con activa el transporte de hidrogeniones sodio. Ahora, sus efectos hemodinámicos son un poco dificultosos de entender como tal, pero aquí traemos un esquema. Imaginemos que tenemos hay una disminución de la presión arterial, un paciente con hipovolemia, un paciente choqueado, etc. Esto disminuye la tasa de filtración glomerular, pero ustedes dirán, ¿cómo? Recordemos que en el capilar glomerular tenemos la arteriola aferente, eferente, cuando disminuye la presión arterial
disminuye la presión hidrostática del capilar glomerular. Esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Esto va a hacer que la filtración se dé un poco más, o sea, se disminuye, y el paso del flujo de líquido en los túbulos sea un poco más lento. Entonces, si nosotros tenemos ese flujo, ese líquido, pues, que entra en contacto mucho más tiempo con, por ejemplo, aquí es principalmente la reabsorción de sodio, cloro y potasio. ¿Dónde creen ustedes que es esto? Es la porción ascendente del azaegente. ¿Okay? Este líquido, al tener más tiempo al fluir de manera más lenta, se reabsorbe más estos líquidos. Y esto es detectado por la mácula densa, que recordemos, está en el tubo y tal. Esto lo detectan quimioreceptores y dice que estamos absorbiendo mucho sodio y potasio. Activemos la botella de una señal a las células interglomerulares para que se secreten renina y activar así el sistema renina del cianocoterona. Ahora, ¿qué produce esto? La angiotensina 2, vasoconstricción de la arteriola eferente glomerular. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a disminuir el flujo sanguíneo renal, ya que imaginemos esto. Vamos un poco hacia adelante. Tenemos acá. Aumentamos la resistencia vascular o realizamos vasoconstricción en la arteriola eferente. Esto aumenta la presión hidrostática del capilar glomerular, lo que aumenta la tasa de filtración glomerular. Ahora, ¿cómo así que disminuye, por ejemplo, el flujo sanguíneo renal? Ahora, si hacemos una vasoconstricción en la arteriola eferente, pasa menos flujo de líquido de sangre, ¿verdad?, en la parte de los capilares peritubular. Esto disminuye la presión hidrostática de estos capilares periturbulares, así como también aumenta las concentraciones o la presión coloidosmótica que arrastra el líquido hacia adentro del capilar peritubular. Esto con el objetivo de una mayor reabsorción de sodio y agua, y por ende termina aumentando la presión arterial. Este es un mecanismo compensatorio. Ahora, lo podemos ver, tenemos esta parte, vasoconstricción de la arteria glomerular. Esto disminuye la frecuencia, el flujo sanguíneo renal y lo que ya dijimos. Aquí se puede ver perfectamente, porque recordemos que el equilibrio del Calvin son fuerzas que favorecen la filtración y fuerzas que se oponen a esta filtración. Aquí no queremos filtración, aquí no queremos reabsorción. Y si ven las presiones, por ejemplo, si la presión arterial 13 milímetros de mercurio, si tenemos una presión coloidosmótica de 32 milímetros de mercurio, si aumentamos la presión coloidosmótica que arrastra agua al capilar peritubular y disminuimos la presión hidrostática, entonces lo que estamos favoreciendo es una mayor absorción. ¿De dónde? Del lumen, de los túbulos, hacia través de la célula o para la célula hacia dentro de los capilares. Básicamente como. Ahora hablemos un poco de la aldosterona, pero les pregunto, ¿están entendiendo hasta ahora? Sí. Bueno. La angiotensina 2, como ya dijimos, tiene receptores tanto AT1A como AT1B. Los receptores AT1B se encuentran en la corteza suprarrenal y actúan aumentando la secreción de aldosterona. Ahora, ¿cuál es la función de esta aldosterona? Es una mayor reabsorción de sodio y una discreción de potasio, en donde en el túbulo distal y en mucho menor medida en el colector. Ahora, ¿cuáles son los estímulos o aquellos que estimulan la secreción de aldosterona y lo que también inhibe o disminuye la secreción de aldosterona? Tenemos la angiotensina 2, la estimula, obviamente acá está, como también la 3, que tiene la misma función que la 2. En cuanto a la aldosterona, tenemos un aumento extracelular de potasio, porque recordemos que la aldosterona va a potasio, entonces si tenemos mucho potasio, por ejemplo, en el líquido de esta célula que buscamos, equilibrarlo excretando potasio. Como también lo inhibe o lo disminuye el aumento del sodio extracelular, ya que si tenemos mucho sodio extracelular que queremos excretar. Y tenemos lo que es el efecto de la natriuresis axial. Ya sabemos que esto lo que produce es una natriuresis. Ahora, tenemos ya esto lo dijimos, ya acá vamos a ver cómo molecularmente funciona la aldosterona. Esto no está muy bien diseñado cómo funciona específicamente a nivel molecular, pero esta es como el mecanismo en grandes rasgos a nivel molecular más aceptado. Que la aldosterona se une a receptores generadores en el citosol de la célula. Entonces, al unirse
a esto, esta va a producir un complejo que va a viajar, o se va a translocar al núcleo y va a estimular la síntesis de proteínas relacionadas con qué? Con la bomba sodio-potasio vasolateral, así como también la síntesis de canales de reabsorción de sodio y canales de excreción de potasio. Ahora, vamos al sistema calcaína-cinina. Este sistema es básicamente son hormonas locales o que hacen acción autocrina y son principalmente la bradicilina y la glicitradicilina. Esto se da o se sintetiza a partir de lo que es el cininógeno de bajo peso molecular y el cininógeno de alto peso molecular que se sintetizan a nivel del hígado. Estos actúan o se transforman del cininógeno a bradicina a través de las enzimas llamadas calcaínas hísticas, es decir, calcaínas tisulares, ubicadas en el tejido, en este caso principalmente en el riñón. Y tenemos las calcaínas plasmáticas, es decir, calcaínas libres de plasma. Estas, por ejemplo, las calcaínas plasmáticas tienen un precursor llamado calcaína plasmática, que a través del factor de coagulación 17A, 12A, se transforma en calcaína plasmática. Ahora, la precalcaína hística, principalmente en el riñón, se transforma en calcaína hística activa. Pero aquí tiene tres oportunidades en sus nombres, porque ni siquiera se sabe qué enzima específicamente actúa a ese nivel. Ahora, en cuanto a la cinina, ¿cuál es su vida media? Por 15 a 60 segundos. Eso tiene función de vasodilatador renal, diurético y natriurético y actúa a través de dos receptores, B1 y B2, que B2 es mucho más importante. Ahora, la bradicilina y la glicitradicilina no pueden estar activas en este tipo, no pueden estar actuando todo el tiempo, entonces a través de la cininasa 1 y la cininasa 2 que la degradan a metabolitos y enzimas. Pueden ver que la cininasa 2 le puse aquí en el paréntesis hecha. ¿Por qué? Porque la cininasa 2 prácticamente es la misma enzima convertidora de glucina. Eso tiene que recordarlo. Ahora, para que vean una aplicación un poco más, porque verdaderamente es un poco denso y no se capta la importancia de esto. En el año que viene ustedes van a ver farmacología y, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina aumentan las concentraciones de renina que se transforman a angiotensina, entonces aumentamos lo que es la glicina y la libradicilina. Uno de los efectos adversos de los IECA es 2. ¿Por qué? Porque esta produce estimulación a nivel de los tejidos pulmonares. Eso es básicamente una boca de la importancia que puede tener esto a nivel de la práctica clínica, que es la que aquí, que se diluye. Ahora, el sistema de propagandismo. Otra vez mencionamos el primer año, cuando explicaron todo ese sistema del ácido araquidónico y el poco de proteínas, de sustancias con nombres bastante difíciles de leer. Entonces tenemos en la membrana, tenemos los fosfolípidos, ¿okay? Y a través de la fosfolipasa A2, que activada por ciertos mecanismos como son mecanismos físicos, químicos a través de, por ejemplo, también en el pH, o incluso biológicos, como son las propias enzimas, activan estas que transforman el ácido araquidónico en los fosfolípidos de membrana en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico toma diferentes vías, que tenemos la vía de lipoxigenasa, que termina en leucotrieno, la del citocromo P450, que tenía otros, que no son relevantes en esta clase, pero la principal es la ciclooxigenasa, que tiene dos variantes, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2, y eso le van a ver mucha más importancia en el año que viene cuando coloquien. Ahora, la ciclooxigenasa transforma el ácido araquidónico en PGG2, procalentina G2, ¿ok? Y luego esta se transforma en PGH2, que toma de nuevo tres vías diferentes. La vía de la tromboxana sintetasa básicamente en plaquetas que lo transforman en tromboxano y lo que la isomerasa de los riñones que sintetizan principalmente PGE2. Esta es la que nos interesa, porque esta tiene una función a nivel pulmonar. E incluso las proteacinas sintetasas que transforman a PGI2 en conjunto, principalmente PGE2, producen efectos de vasodilatación, aumento del flujo sanguíneo renal y natriuresia. Ahora, aquí ya lo vimos de manera separada. De manera separada es un poco difícil de entender cómo actúan estas de manera en conjunto, porque estas no actúan independientemente de la otra. ¿Okay? Tenemos los fosfolípidos, el sistema de los oxígenos y los angiotensina.
podemos ver con un pequeño repaso que las protagonistas tenían en vasodilatación y vasoconstricción y excreción de lo que es del sodio y agua, que terminan en disminución de la presión arterial. Tenemos los sininógenos que tenían vasodilatación y excreción de sodio y agua, que terminan disminuyendo la presión arterial. Y por último, tenían aldosterona, pero producen vasoconstricción y secreción de aldosterona, termina en restricción de sodio, de agua, restricción de potasio y aumento de la presión arterial. Es un resumen de lo que acabamos de ver. Por último, hablemos de la eritropoyetina. La eritropoyetina es sintetizada aproximadamente de un 90-95% en el riñón y un 10-15% en lo que es el hígado. Esta es una glucoproteína de 165 aminoácidos. ¿Okay? Y las concentraciones plasmáticas son de 8 a 18 miliunidades por minuto. Vayamos otra vez a lo más pequeño, ¿okay? A nivel molecular. En una persona, en un estado de normoxia, ¿sí? Con niveles de oxígeno en líneas normales, tenemos que hay una proteína llamada HIF-1-alfa, ¿okay? Que es un factor de estimulación de hipoxia. Este se transforma mediante una enzima llamada PHD que utiliza oxígeno. Recordemos que estamos en un estado de normoxia. Entonces, esta enzima, al requerir oxígeno, trabaja de manera normal y lo transforma en HIF-1-alfa, pero hidroxilada. Al ser hidroxilada, esta es reconocida por la PBHL, que es la proteína von Willebrand, nombre bastante largo. Lo que hace es utilizar el HIF-1-alfa. ¿Para qué? Para que tome la vía de degradación a través de proteosomas y no tenga ninguna acción. Y esto no permite que su partner, digamos, alma gemela o aquel compañero, el HIF-1 beta, se una a esta y forma el complejo HIF-1. Ahora, tenemos un paciente en estado de hipoxia. ¿Okay? La PHD no puede actuar de manera correcta por la disminución de concentraciones de oxígeno, entonces no tiene su cofactor principal, lo que hace que el HIF-1-alfa no se hidroxile. Tampoco permite la ubicinización de la PHD, el PBHL. Okay. Ahora, como esta única ha sido alterada, su partner, que es el HIF-1 beta, sí se puede unir, creando lo que es el complejo HIF-1. Este sí se puede translocar a nivel del núcleo y activar los genes que van a sintetizar la eritropoyetina, que van a hacer la médula ósea, va a aumentar tanto la formación como la anotación en rojo y que aumentan el transporte de oxígeno y logran la normoxia. Algo que tienen que saber es que este proceso no es inmediato, este proceso lleva bastante tiempo, pese a que la eritropoyetina tiene una vida media considerable, sus efectos verdaderamente no se van a ver hasta dentro de 3 a 5 días. ¿Por qué? Porque la formación de los precursores de los glóbulos rojos, como la anotación de esto, toma su tiempo. Bueno, muchachos.